Muy bien, de nuevo un gusto saludarlos. Gracias por conectarse hasta ahora con nosotros. Entonces, damos inicio a esta nueva charla en el marco de este evento Reiniciamos del Sector Ambiente, que les recordamos serán 3 días completos en donde la transformación digital y la modernización de todas las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental, incluido desde luego el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, será el tema sobre la mesa, un tema muy interesante. Esta charla tiene una temática también del mismo interés y se titula Open Refine, mejorando la calidad de los datos sobre biodiversidad. Está a cargo del Instituto Alexander von Humboldt. Y su vocera será Camila Plata. Ella es bióloga e ingeniera ambiental, trabaja además en el campo de la informática de la biodiversidad, promoviendo y facilitando el uso de estándares y herramientas informáticas para la población de datos abiertos sobre biodiversidad. Actualmente, Camila lidera la línea de administración de contenidos del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. Así que le damos la bienvenida a Camila Plata. Gracias, Camila, por estar con nosotros. Buenas tardes y adelante con esa información tan valiosa que nos tiene para compartir. Buenas tardes a todos. Gracias por esta presentación. Listo, ¿me confirmas la pantalla, por favor? Ahí ya estamos viendo la pantalla, ¿sí? Listo, perfecto. Bueno, ya me presentaron. Yo adicionalmente hago parte del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. Esta mañana en el panel, cuando hablábamos de todos los subsistemas del CIEC, pues ya se hablaba un poco del tema del CIP, en donde el CIP viene siendo una iniciativa nacional, pues que es transversal, aunque la coordina el Instituto Humboldt, pues es transversal a todos los institutos SINAS y además es una red de iniciativas, personas y diferentes socios y busca facilitar la publicación y gestión de los datos sobre biodiversidad, logrando que haya un acceso y un uso de estos para una toma de decisiones. Entonces, hoy les voy a hablar sobre Open Refine. Open Refine es como la herramienta de cabecera que tenemos actualmente en el sistema para trabajar con datos sobre biodiversidad. La herramienta no se limita a datos sobre biodiversidad, permite trabajar todo tipo de datos, pero nosotros pues la hemos contextualizado en este esquema del sistema para poderla utilizar para nuestras necesidades. Les voy a contar sobre esta herramienta y pues espero provocarlos para que la prueben, la utilicen y ojalá también haga parte como del tool de herramientas que tienen todas las instituciones. Entonces, primero, ¿qué nos motiva a hablar de calidad de datos y qué nos motiva a buscar unas herramientas que nos permitan tener estos datos? Lo primero es que mejores datos nos llevan a mejores decisiones y pues esos datos de biodiversidad son esa base principal. Aquí vemos en esta flecha, vemos en la base, vemos los datos, vemos al CID Colombia como el sistema nacional y ya sabemos un poco que los esfuerzos de publicación que se hacen desde el sistema nacional pues impactan y se reflejan como un espejo en los sistemas globales como lo son GBIF y lo son OBIS para todo el tema marino. Entonces, en esta base, a medida que tengamos unos datos publicados, accesibles y de buena calidad, esto va a ir creciendo en un impacto, que es lo que significa esta flecha, y ese impacto crece a medida que esos datos son utilizados en diferentes iniciativas intergubernamentales, para modelos, hacer evaluaciones y diferentes acuerdos. Acá estamos hablando de GeoBOM, IPBES, el Convenio de Diversidad Biológica, hasta llegar incluso a impactar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pues finalmente estos nos dictan como los lineamientos que todos debemos seguir para el manejo y buen uso de la biodiversidad. Entonces, por eso nos interesa que tengamos, que los datos que se generen desde todos ustedes y todos nosotros, pues sean de esa mejor calidad. Entonces, acá veamos un ejemplo de la vida real. Este es un análisis que hacía Tim Hirsch de GBIF sobre los datos de Estados Unidos. Entonces, esta es una especialización de los datos que están publicados y que se supone que son de Estados Unidos. De entrada ya vemos varias cosas, ¿no? Entonces, pues nosotros sabemos que aquí a la izquierda, esta es la del área geográfica, que uno esperaría ver si esos datos sobre biodiversidad fueran solo de esa región, pero lo que vemos es una alta dispersión de puntos, ¿no? Vemos cosas raras por acá, por ejemplo, vemos acá en la China, pues una gran cantidad de puntos pues que no esperaríamos ver. También vemos por acá una línea justo en la mitad del mapa que está medio extraña, e incluso vemos un punto acá en la mitad de nuestro mapa que parece haber que hay varias observaciones ahí. Pues, ¿qué pasa ahí?
que hay múltiples problemas de calidad con esos datos. Si fuéramos a utilizar esos datos para una de estas iniciativas intergubernamentales que les comentaba, o incluso para nuestro propio uso, pues quedaríamos como, ¿sí lo vamos a usar o no? Eso está como raro. Entonces, pues lo que se hace es que se cogen esos datos, se evalúan y se hace un proceso de validación y limpieza para que realmente tengan la usabilidad que deseamos. Entonces, después de un proceso arduo de revisión de todos estos registros, y de una validación y limpieza, lo que podemos llegar es algo así, que esto sería como ese mapa ideal que hubiéramos esperado para esa región particular de nuestro ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues habían dos errores, la verdad, muy sencillos de mejorar y de resolver, pero que nos generaban un impacto muy grande. Lo primero era que había un error en la longitud. En la longitud de las coordenadas, pues faltaba un signo menos. Entonces, si me vuelvo un poquito acá a la diapositiva anterior, pues vemos todo este espejo que se estaba generando acá, ¿no? Y eso simplemente un símbolo menos. Entonces, si nos acordamos de nuestros profesores de colegio de matemáticas, pues sabemos que eso puede cambiar todo el sentido de la información y es lo que pasaba en este caso. Esta cantidad de registros biológicos que estaban acá, pues no es despreciable. ¿Qué era otro que teníamos? Es que teníamos longitud 0 y también latitud y longitud 0, 0. Entonces, muchas veces cuando no tenemos datos sobre alguna cosa o datos geográficos o taxonómicos, en este caso geográficos, tendemos a poner no hay información, no aplica o 0, indicando que no hay, pero lo que pasa es que en estas coordenadas, pues el 0 sí tiene un significado en las coordenadas, entonces encontramos que pues tenemos el punto más muestreado de todo el planeta, que es el punto 0, 0, que realmente es que no hay ninguna coordenada, pero en este caso sí tiene un contexto, entonces estamos incurriendo en un error. Y pues ahí con eso se soluciona la mayoría de los errores graves que tenía ese conjunto de datos, más probablemente otras cosas que se hayan tenido que revisar ahí. Entonces, la calidad importa, la calidad impacta en lo que hacemos y pues a medida que la tengamos en cuenta en diferentes puntos de nuestros procesos de manejos de datos, en este caso de biodiversidad, pues va a ser más fácil poder arreglarlo. En este caso, mostré un ejemplo de un arreglo a posteriori, ¿no? Ya los datos existían y se especializaron para poder identificar su uso potencial. Y hablando de uso potencial, esto me lleva al siguiente concepto que les quiero comentar antes de empezar a hablar de OpenRefine, y es el fitness for use. Entonces, resulta que los datos son de alta calidad si son apropiados para un uso específico, análisis, toma de decisiones y planeación. Entonces, acá está resaltado toma de decisiones, porque pues la toma de decisiones pues va a ser distinto en cada caso. Entonces, no es lo mismo si yo quiero hacer un modelo de distribución, si yo quiero hacer una lista de especies, si yo quiero identificar qué especies hay en una región o en todo el país. O si yo quiero simplemente saber qué cantidad de animales o plantas están distribuidas en una zona. Entonces, el fitness for use lo que nos quiere decir es que la calidad, o decir que hay buena o mala calidad, es dependiente del tipo de uso o del tipo de decisión que yo vaya a tomar. Es un concepto completamente subjetivo. Entonces, unos datos que podrían ser no tan óptimos para un caso, sí son óptimos para ser utilizados en otro caso. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es tratar de maximizar la forma en que están organizados esos datos para que se puedan utilizar en la mayor cantidad de casos o para la mayor cantidad de toma de decisiones posibles, que es como un poco lo que buscamos hacer con OpenRefine a través de tener unas rutinas muy robustas de validación y limpieza. Entonces, ¿cómo abordamos este tema de calidad? Entonces, los datos tienen múltiples dimensiones. Entonces, nos hablan sobre qué se está viendo, qué se está observando, toda la información taxonómica, una información geográfica, que ya les daba un ejemplo anteriormente, una información temporal, y también nos habla sobre quién hizo la colecta, cuándo la hizo la colecta, por qué la hizo, cómo hizo su observación, qué metodologías hizo. Sin embargo, hay tres dimensiones principales que nos permiten maximizar esa calidad para la mayor cantidad de uso, y esas son las que me voy a centrar ahorita. Como les digo, no son las únicas, pero son las que nos permiten como hacer un costo-beneficio de lo que queremos lograr en la publicación de los datos. Entonces, el primero es el eje taxonómico. El eje taxonómico nos habla sobre el qué organismo o qué taxón estoy observando. Entonces, ahí no solo hablamos de un nombre científico, sino también de toda una taxonomía superior. Después tenemos toda la información geográfica,
La información geográfica no son solo las coordenadas y lo que yo puedo espacializar, sino también es toda la información textual que está asociada, en qué país, en qué departamento, en qué municipio está ubicado una observación o organismo preservado. Y también tenemos el eje del tiempo, que aunque parece un poco más chiquito, a veces hay muchos errores ahí, y pues nos dicen cuándo se hizo algo. Entonces, cuándo se observó el espécimen y también cuándo se identificó del espécimen, que pueden ser tiempos distintos. También podemos tener tiempos de georreferenciación, entonces podemos tener muchas fechas asociadas a un mismo dato. Entonces, sobre estos tres ejes sobre estas tres dimensiones de los datos que hemos priorizado, la parte taxonómica, geográfica y temporal, lo que hacemos es evaluar tres ejes de la calidad. Entonces tenemos el eje de la completitud, hay o no hay información, exactitud y precisión, o sea, si realmente el dato logra reflejar de manera fidedigna lo que yo estoy viendo en campo, y la parte de la coherencia es si los datos están contando la misma historia, ¿no? No es que la geografía cuente una historia y la taxonomía otra, sino que haya coherencia en todas esas dimensiones de los datos. Entonces, teniendo en cuenta como estas tres dimensiones, las tres de la calidad y las tres de los datos, pues yo puedo tener, para hacer una validación y una limpieza de un conjunto, pues puedo tener una especie de matriz. Entonces, para cada uno de esos elementos, pues yo voy a revisar la completitud, reviso completitud para los elementos taxonómicos, los elementos geográficos, los elementos temporales, y así con cada una de las dimensiones. Y para cada una de estas combinaciones, pues lo que yo puedo hacer, lo que yo voy a validar es diferente, y los procesos de limpieza que voy a llevar a cabo también son diferentes. Entonces es algo que se tiene que tener en cuenta cuando se está tratando de buscar o utilizar una herramienta que nos permita llevar todo esto a la mejor calidad posible. Entonces les voy a mostrar un estudio interesante que hicieron nuestros compañeros de VerNet, que VerNet es un sistema de información, pero de datos de vertebrados de Estados Unidos. Ellos cogieron 19 millones de datos de registros biológicos y analizaron qué tan bien estaba su calidad para entender dónde se estaba perdiendo información o dónde también había el potencial de mejorar la calidad de esos datos. Y aunque es como un pequeño subset de datos frente al comparativo general de datos a nivel mundial, pues sí nos muestra unas tendencias interesantes. Entonces, lo que les voy a mostrar en esta gráfica, es importante que pues tengamos la guía de lectura. Lo primero que van a ver es que ahí en negro se va a mostrar aquellos registros que están completos. Después, en un gris más claro, la información que no está completa, pero se puede rescatar teniendo el contexto de los demás datos. Y información parcial, donde no puedo rescatar nada, pero hay algo ahí, y no información, que pues sería el peor de los casos, donde pues no hay nada que rescatar. Entonces, volviendo a nuestras tres dimensiones de los datos, vemos la dimensión taxonómica. En este caso vemos que en la mayoría de los casos la información está completa. Hay información que no está completa, pero se puede rescatar. Entonces, este es el caso cuando, por ejemplo, hay información del nombre científico, pero no de la taxonomía superior. Entonces, a partir del nombre científico, pues se puede hacer rescatar. Y otros casos donde hay información parcial, que de pronto puede ser un poco ambigua, y pues ahí no hay nada que rescatar. Listo. Después vemos el eje geográfico. Acá cambia bastante la distribución. Acá vemos que lo que tiene información completa es menos de un cuarto de los datos que revisaron en este estudio, y en el resto de los casos es información que se puede rescatar. Entonces, normalmente estamos en alguno de los dos extremos con la información geográfica. Tenemos la información textual, por ejemplo, escrito Colombia, Villavicencio y un municipio, o tenemos solo las coordenadas. Entonces, uno a partir de la información textual puede lograr hacer una georreferenciación retrospectiva, lograr la coordenada, o a partir de la coordenada, pues como una vez la espacializo, puedo obtener la información textual. Entonces, esto suele ser bastante común, pero pues se puede rescatar y se puede obtener esa información. Y después tenemos pues información parcial y no información. Y en el caso tiene el eje temporal. En la mayoría de los casos, pues sí hay información. Sin embargo, y a pesar de que es un elemento que pareciera ser un poco sencillo, pues vemos que de estas tres categorías es la que tiene más datos que no tienen información temporal. Y esto normalmente suele ser problemas desde la toma de los datos.
que donde los datos ni siquiera se tomó esa información, o donde esa información se digitalizó mal, o se usaron formatos extraños que no nos permiten obtenerlo. Entonces hay varios procesos que se deben hacer. Primero, en los casos donde hay información completa, pues acá estamos hablando solo de un eje de la calidad, de la completitud. Entonces, ese se le puede dar check, pero también tenemos que entrar a verificar la exactitud, la precisión y la coherencia. Después, en el caso donde son los otros dos tonos de grises, donde es información que se puede rescatar, información parcial, ahí sí nos toca entrar a revisar los tres ejes, tanto el de completitud como exactitud, como coherencia, y pues toca verlos por aparte para cada uno de estos ejes. Entonces, lo que hemos utilizado para aproximar esto que les acabo de contar, estos problemas de calidad frecuentes, es OpenRefine. Esta es una herramienta que hemos escogido entre muchas otras porque consideramos que es una herramienta realmente para todos. Entonces, para demostrarles mi punto, pues les voy a comentar cuáles son las herramientas un poco más comunes que encontramos y que de pronto varios de ustedes han utilizado, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Entonces, empezamos desde lo más sencillo que viene siendo Excel, que todos estamos familiarizados, pasando por Access, al lenguaje de programación R, hasta el lenguaje de Python. Entonces, en el caso de Excel, pues es ampliamente usado, todos los conocemos, creo que todos hemos puesto datos en Excel sin excepción alguna. Sin embargo, pues tiene muchas limitantes, porque permite mucho error humano. Entonces, es muy fácil digitar algo mal en Excel y que eso pues después no sea corregido y pues llega a un resultado completamente erróneo. Excel tiene la configuración de Excel puede variar entre sistemas operativos, puede variar incluso de computador a computador, generando mucho error. Entonces, no permite mantener como el conjunto de datos en su manera idónea para mantener su calidad. Hace cosas que no queremos sin que uno le diga, prácticamente. Después tenemos Access, que es un poco más parecido a una base de datos. Nosotros podemos tener una mini arquitectura muy organizada, podemos tener relación entre diferentes hojas, y de hecho hay sistemas bien montados en Access y muy robustos, pero tiene un problema de interoperabilidad. En el momento en que yo saco mi base de Access y la paso a otro computador, que es también un poco lo que pasa con Excel, se puede desconfigurar completamente. Y si la persona que está recibiendo esa información en ese archivo de Access no tiene las capacidades para manejarlo o no conoce bien de Access, pues no lo va a poder configurar y no va a poder utilizar la herramienta. Entonces, es poco interoperable, además de necesitar todo un tema de licenciamiento. Después tenemos otros tipos de software libre, como son R y Python, que son muchísimo más robustos, que son buenísimos para la manipulación de datos. Y en el caso de Python, pues, de hecho, el lenguaje de Python se utiliza para manejo de bases de datos formalmente. Sin embargo, requieren de habilidades de programación y tienen una curva de aprendizaje bastante compleja. Entonces, no los solemos utilizar tanto. Entonces, lo que buscamos y lo que encontramos en OpenRefine es que lograr mejoras en la calidad que no necesiten unas habilidades especiales, que no todos necesitemos ser programadores, y que cualquiera que quiera contribuir a mejorar la calidad lo logre. Entonces, ¿qué ventajas tenemos con OpenRefine? Tenemos que es una potente herramienta para trabajar con datos desorganizados. Permite hacer edición masiva de celdas y columnas, y si este tipo de edición se puede rastrear. Tiene un control Z infinito, no es como Excel o Word que uno hace control Z hasta como 5 o 10 veces y tú ya no te puedes devolver al pasado. En OpenRefine puedes ver y retroceder cada uno de los pasos y cambios que hiciste en los datos. Tiene una interfaz, es una visualización interactiva, por eso es un intermedio entre un Excel que es full interfaz a un lenguaje de programación. Permite exportar, importar en múltiples formatos. Ahí el licenciamiento no es importante porque son software libres. Permite hacer llamados a APIs, esto quiere decir que puede comunicarse con otras bases de datos sin necesidad de estar entrando y saliendo en diferentes softwares, y tiene pues opciones de facetas y filtros. Entonces, para sacar el máximo provecho de OpenRefine, desde el CIP Colombia hemos generado unas rutinas de calidad de datos que tienen en cuenta todos estos ejes que les vengo contando, los 3 ejes de los datos y los 3 ejes de la calidad.
Entonces, en estas rutinas lo que hemos buscado hacer es construir sobre lo construido, es decir, no estamos inventándonos la rueda. OpenRefine es un software abierto que ya existe, que lo soporta una gran comunidad internacional, entonces de entrada ahí ya estamos utilizando algo construido, y adicionalmente pues toda la comunidad que trabaja con datos abiertos sobre biodiversidad ha construido unas herramientas que ya son muy robustas. Entonces lo que estamos haciendo es coger esas herramientas, traerlas a OpenRefine y sacar el máximo provecho. Entonces, para la parte taxonómica, tenemos las herramientas que provee GBIF. Particularmente GBIF tiene un árbol taxonómico muy robusto que toma información de diferentes bases de datos de múltiples grupos biológicos, de plantas, animales, peces, hongos, bases de datos marinos, etcétera. Y a través de un API nos podemos comunicar desde OpenRefine a GBIF, entonces sin tener que entrar al árbol taxonómico de GBIF, sino que llamándolo desde OpenRefine, obtenemos toda la información para hacer una validación y limpieza taxonómica. Después tenemos la información geográfica. Nuevamente acá tenemos unos referentes claros, por ejemplo, la división político-administrativa de Colombia es el lineamiento a seguir a nivel nacional. Entonces lo que hacemos es hacer una validación de los datos teniendo en cuenta pues este referente nacional. Después tenemos GeoNames, que nuevamente tenemos un API que nos permite comunicarnos con diferentes servicios geográficos. En este caso podemos recuperar las alturas a partir de las coordenadas. Y después tenemos el eje del tiempo, en este caso para poder obtener unas fechas organizadas y estandarizadas de forma que no se pierda su estructura y que sea claro saber qué fecha es, pues utilizamos una herramienta de Canadensis, que es el nodo de GBIF de Canadá, que nos permite también hacer un manejo de las fechas adecuado. Entonces, todo este universo de herramientas que ya existen, lo que tenemos es que las centralizamos en OpenRefine. Entonces, no estamos picando de herramienta en herramienta, tenemos que ir a GBIF a hacer esto y después tenemos que ir a Canadensis a hacer lo otro, sino que solo en OpenRefine y con estas rutinas que les voy a presentar, pues hacemos todo de forma central y aseguramos también como que hayan un montón de archivos intermedios que también después nos dañen la calidad de los datos. ¿Cómo funciona? Entonces, como les decía, hay dos pasos. Entonces, uno es la validación y otro es la limpieza de los datos. Entonces, para la validación es algo que se hace automatizado. Entonces, como les decía, acá hay todo este universo de herramientas que entra OpenRefine, y como podemos traerlas a OpenRefine, podemos hacer una validación automática, donde esa información la contrastamos de manera inmediata con los datos que queremos comparar, revisar o mejorar su calidad. Y eso lo hacemos a través de operadores lógicos. Entonces, por acá tengo un ejemplo. Tenemos este ejemplo, este colibrí de Amazilia francés. Aquí tenemos que podemos tener una familia documentada, digamos que podemos decir que esta es de la familia Accipitridae. Sin embargo, cuando hacemos esa centralización de la información en OpenRefine usando GBIF, el árbol taxonómico, nos dice, oiga, no, esto probablemente es Trochilidae, y a través de un operador lógico que nos bota en las rutinas nos dice, pues, si yo comparo esto, lo que está documentado, con lo que me sugiere la base de datos de GBIF, pues voy a decir que no, esto no es igual. Entonces, me lo valida automáticamente, pero lo siguiente que tengo que hacer es revisar cómo limpio o no esa información. Entonces, yo teniendo en cuenta esta parte, pues puedo decir, no, lo que yo tengo documentado originalmente efectivamente está mal y debería ser Trochilidae en vez de Accipitridae. Entonces, acá es donde la limpieza empieza a ser automatizada, semiautomatizada. ¿Por qué? Porque pues toca que ya una persona experta, una persona que sepa o una persona que tenga cierto conocimiento de los datos, pues tome decisiones. No hemos optado por hacer todavía unas limpiezas completamente automatizadas porque muchas veces no hay información suficiente o un criterio adecuado para hacerlo. Entonces, tenemos estos operadores lógicos que nos ayudan a hacer una limpieza semiautomatizada porque igual ya tengo la sugerencia. En el caso de las fechas sí tenemos algo un poquito más semiautomatizado porque Canadensis nos permite organizar una fecha como esta, que está en un formato que no es el formato ISO, automáticamente nos las vuelve en el formato ISO, que es año, mes, día, a través de un llamado al API.
Listo, entonces con estas dos herramientas de validación automatizada y limpieza semiautomatizada, pues logramos llevar a través de OpenRefine como a un máximo potencial los datos. ¿Qué ingredientes hemos intentado incorporar en estas rutinas? Primero, que sean fáciles de utilizar, y segundo, que sean rutinas modulares. Cada una de estas rutinas se puede utilizar de manera independiente. ¿Por qué hemos decidido hacerlo de esta manera? Porque no todas las instituciones ni todas las personas tienen las mismas necesidades. Nos hemos encontrado que la publicación de los datos sobre biodiversidad no necesariamente los hacen expertos, taxónomos o personas con múltiples habilidades SIC, y tampoco tiene por qué ser así. Entonces, lo que buscamos es que, independientemente de las habilidades que tenga quien publica los datos, pues pueda utilizar esto como un pequeño rompecabezas, como un Lego que se adapte a sus necesidades. Estas rutinas, ¿en qué se pueden implementar? Se pueden implementar en todos los momentos del flujo de los datos. Entonces, se pueden implementar desde después de la captura de los datos, en el manejo de los datos una vez ya están digitalizados, para desde el principio dejarlos muy organizados, y durante el proceso de publicación de datos. Y eso pues también va a permitir hacer correcciones de errores de manera retrospectiva, y como pues la corrección de estos errores puede llegar a ser costosa tanto en tiempo como en dinero, pues al tener una herramienta muy robusta como OpenRefine y como estas rutinas, pues los va a permitir que pues sea muchísimo más rápido y costo eficiente. Listo, ya estoy por cerrar. Creo que en el chat les han estado compartiendo un poco más el tema de las rutinas. Yo sé que eso es un poco abstracto así hablado, pero esto es como para darles un abrebocas sobre lo que hacen las rutinas, y que sepan que estas rutinas las van a ir llevando a ustedes de la mano en este proceso de validación y limpieza. Estas rutinas adicionalmente están disponibles en GitHub, ahí van a encontrar el código, esa es la URL que les han estado compartiendo en el chat. Encuentran cuáles son estas rutinas, encuentran una wiki que les explica qué hace cada rutina y cómo se puede correr, y pues ustedes también pueden documentar errores, pueden proponer mejoras desde el conocimiento de cada uno de ustedes. Entonces, esto es como para no dejarlos tan perdidos, pues acá este pequeño GIF muestra más o menos cómo es esa interfaz de OpenRefine. Ahí está mostrando un poco la carga. Como pueden ver, es muy parecido a una tabla de texto, entonces es muy amigable. Ahí está la parte de fácil de utilizar. Este es el repositorio de GitHub al que les pido que pues entren, que chismoseen, que prueben. Esas son las rutinas, que es una lista de código que una vez son ingresadas en la herramienta, solo se tienen que ingresar, la interfaz pues genera todo el resultado, y ahí ustedes pueden ver un poco esos operadores lógicos de ceros y unos, y a través de un filtro de esos ceros, pues yo puedo ya empezar a tomar esa decisión de qué va y qué no queda. Listo, creo que el tiempo ya se me acabó, entonces me voy a saltar esta parte. Simplemente ya hemos probado esto en millones y millones de datos a través del CIP Colombia, entonces estamos muy seguros de que estas rutinas son bastante robustas. Esperamos al futuro poder incluir otras cosas como incluso Machine Learning para cada vez automatizar más y reducir tiempos en los procesos de validación y limpieza. Y pues nada, los quiero invitar a que prueben esto que les acabo de contar, prueben OpenRefine, prueben las rutinas, y ojalá lleven sus datos al máximo potencial posible para que sean utilizados y aplicados para toma de decisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Camila, por tu exposición y ponencia. Queremos saber si hay algunas preguntas de parte de los asistentes para que Camila nos ayude a responderlas. Camila, Diego Zárrate está preguntando que si la entrada y la salida es una tabla de datos en formato Darwin Core, si los datos no tienen todos los campos, ¿se afecta la corrida?
¿existe dentro de la herramienta alguna salida de reporte de proceso de limpieza, ya sea numérico o gráfico? Entonces, sí está basado en Darwin Core, digamos que para correr cada rutina hay unos requerimientos mínimos, no implica que todos los elementos sean Darwin Core, por ejemplo, para la validación taxonómica, solo hay 2 elementos obligatorios, que tenga nombre científico y que tenga el reino. Esos son los 2 únicos. Y a partir de eso usted puede sacar toda la taxonomía superior, independientemente que tengas clase, orden o no. Eso es la primera parte. La salida, no tiene una salida gráfica como tal, la salida son esos operadores lógicos que les van a aparecer por columna, por cada una de las columnas taxonómicas o geográficas o temporales, les sale una columna que les dice ceros o unos y a partir de esas ustedes pueden filtrar. Sin embargo, si OpenRefine tiene algunas otras herramientas o plugins que se le pueden instalar que te podrían facilitar algún tipo de visualización. Sin embargo, con un filtro sencillo de ceros y unos ya se puede hacer esa revisión. Y creo que, no sé si había preguntado algo más. No, si no tienes todos los campos, no te afectan la corrida, Diego. O sea, solo los campos que cada rutina tiene como obligatorio, que son 1 o 2 campos máximo. Con gusto. Listo, Camila. Mil gracias. ¿Hay alguna pregunta adicional de parte de los asistentes? Recordarles que pueden ingresar a la siguiente charla, que ya está por empezar. Desde el Instituto Humboldt están dejando unos enlaces para aprender a usar OpenRefine y las rutinas de calidad, que en este momento están en el chat para disposición de todos. Y está el enlace para llenar o diligenciar el listado de asistencia. A todos, muchísimas gracias. Camila, muchísimas gracias por tu colaboración y bueno, estamos pendientes de cualquier novedad. Vale, gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos en la siguiente charla, que estén bien. Bueno, muchas gracias a todos. Les recordamos también en el chat, dejamos el link de la siguiente charla para que puedan acceder directamente a las personas que nos quieran seguir acompañando. Gracias por su asistencia.